En este último episodio conversamos con Henry Guillén, psicólogo, docente y miembro del Grupo de Psicología Política y Social de la PUC. Nos explica cómo las marchas de noviembre pueden haber afectado la salud mental de los peruanos. Hay diferentes estresores ambientales, digamos, ¿no? que pueden afectar la salud mental de diversa manera. Y uno de ellos, evidentemente, es la situación política, ¿no? Si vivimos en un contexto en que tradicionalmente hay crisis, hay diferentes errores y delitos cometidos por los diferentes actores políticos, eso va a calar en la población, dado que muchas de las decisiones a nivel de gobierno, a nivel de la clase política, pues afectan la vida de las personas, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar que en un país como el nuestro, ¿no? donde constantemente estamos expuestos a este tipo de coyunturas, no esté mermando en nuestra salud mental, ¿no? Toda situación de crisis a nivel político afecta la vida de las personas. Y al afectar la vida de las personas genera preocupaciones, genera incertidumbre, genera estrés. Y eso pues afecta, y no necesariamente pueden ser estreses, incertidumbres o afectaciones por la coyuntura política, sino como eso finalmente va a impactar directamente en la vida de cada uno de los peruanos y peruanas. Yo creo que en ese sentido sí es potencialmente probable de que las crisis en el país pues sean un estresor más que tienen las personas en su vida a día, ¿no? ¿Cómo se manifestaba esta suma de crisis política más pandemia durante noviembre del 2020? Las personas en general estamos expuestos a diferentes estímulos del entorno, ¿no? Y si trasladamos eso al contexto que tú me planteas, el contexto de noviembre del 2020 era un contexto con un estresor muy fuerte que tenía que ver con los riesgos producto de la pandemia, sea por el riesgo al contagio, por el temor a que nuestros seres queridos se contagien, por la expansión, por la inestabilidad económica que también la pandemia generaba, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ese es un estresor importante que luego se sumó un estresor que también era igual de importante, que tenía que ver con el contexto político, ¿no? En medio de una pandemia, pues genera un contexto de inestabilidad, eh, a través de un golpe de Estado, digamos, se asume una presidencia poco legitimada, esto llevó a mucha movilización, y en ese contexto de movilización también hay un estresor importante, ¿no? Porque es una movilización que se da en un contexto de pandemia donde el riesgo de contagio era enorme, ¿no? Con lo legítimo y probablemente justificable que es la participación ciudadana, evidentemente el riesgo de contagiarse pues genera un estresor importante más, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucedió en noviembre del 2020 fue, digamos, una coyuntura que generó un conjunto de estresores adicionales producto del contexto político, pero que ya venía incorporado algunos estresores producto de la pandemia. Entonces creo que simplemente no simplemente, ¿no? Pero se han ido sumando más estresores que fueron afectando la salud mental y que creo que sí podría haber generado potencialmente una afectación importante en el grueso de la población, porque digamos fue una coyuntura que casi movilizó al grueso de la población, no necesariamente solo por la movilización digamos, en términos presenciales que se dio, sino por todo el seguimiento que se dio alrededor de los casos, la preocupación misma de las familias, ¿no? Cuyos seres queridos también salieron a marchar. Si a esto le añadimos el exceso en el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes, ¿qué es lo que puede terminar sucediendo? Lo que sucedió fue que la respuesta del gobierno de turno en ese momento fue muy violenta, muy agresiva, sabemos que hubo muertes evidentemente lamentables. Yo creo que todo ese conjunto de reacciones por parte del Estado sí pueden haber generado un tipo de impacto directo en la salud mental en términos de la reacción violenta, ¿de acuerdo? Y eso sí podría haber llevado pues a que en los días siguientes muchas personas puedan haber desarrollado probablemente diferentes tipos de síntomas, ¿no? Algunos de los que mencionas, por falta de sueño, falta de motivación, tristeza, entre muchos otros, ¿no? Creo que uno de los puntos de partida es justamente que fue una movilización que no se pudo dar de manera masiva y que tuvo una reacción lamentable, tuvo una reacción violenta y tuvo una reacción que costaron vidas. Eso definitivamente afecta, pues, ¿no? Un evento histórico como las manifestaciones del 2020 puede impactar en la salud mental, incluso sin haber asistido a las marchas. Va siendo tiempo que tomemos en cuenta que situaciones agudas como las que estamos acostumbrados a vivir en el Perú también pueden dañarnos psicológicamente.